Buenas tardes, estimados participantes. Pues bueno, dando continuidad específicamente a esta cuestión de este diplomado de metodología de la investigación, pues hoy precisamente en esta tarde nos compete uno de los elementos que consideramos importantes al momento nosotros de realmente poder llevar a cabo nuestro proyecto de investigación. Resulta interesante en ese sentido que podamos nosotros tener claridad precisamente sobre cuáles son esas variables, cómo voy a medir esas variables y además lo revisábamos en la sesión pasada, cómo vamos a plasmar los resultados de investigación. En ese sentido, hoy precisamente analizaremos o hablaremos un poco de uno de los programas más utilizados para el análisis estadístico dentro de la parte cuantitativa, que es el programa SPSS. En este sentido, la sesión pasada abordábamos un poco sobre cómo se maneja específicamente estos elementos, estas características. Voy a empezar a compartir mi pantalla y no sé si me pudieran indicar si logran visualizar. Bien, vamos a iniciar con esta base de datos. Vamos a empezar a construir, si bien lo veíamos nosotros en la sesión pasada, que esta es la principal ventana que se nos logra reflejar específicamente al momento de realizar un análisis estadístico. Bajo esa concepción, la primera parte que vamos a lograr visualizar es esta pantalla, donde podemos observar en la parte inferior tenemos prácticamente dos pestañas, lo que corresponde específicamente a la vista de datos y a la vista de variables. Lo mencionábamos la sesión pasada, vamos a empezar a trabajar primeramente en lo que es vista de variables y posteriormente en vista de datos una vez que nosotros tenemos ya definida nuestra base de datos. No sé si ahí logren visualizar la pantalla. ¿Sí la están visualizando? ¿Que me pudieran confirmar? Sí, profe. Bien, gracias. Bien, entonces, retomando lo que es los primeros pasos que tenemos que considerar es ese ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Yo, por ejemplo, mi línea de investigación se centra específicamente en variables que tienen que ver con prevención de adicciones y las cuestiones de salud mental. Entonces, una de las variables que vamos a retomar el día de hoy, por ejemplo, es la funcionalidad familiar. Pero para poder comprender cómo se aterriza esto, necesitamos primero poder diferenciar entre lo que es una base de datos y una mascarilla. Primeramente, yo les comentaba que cuando vamos a hacer investigación, tenemos que saber qué instrumentos vamos a utilizar y cómo se miden o cómo se interpretan. Voy a suponer que yo quiero evaluar conocimientos sobre diabetes mellitus. Ya hice la revisión de la literatura y entonces voy a identificar alguna escala, algún instrumento que me permite evaluar directamente esas cuestiones de conocimientos en diabetes. Entonces, teniendo en claro esa parte, pues resulta interesante que debemos de conocer directamente los instrumentos que vamos a utilizar para poder llevar a cabo esa medición. Teniendo perfectamente claro y a lo largo que ustedes han revisado de este diplomado, si ya tienen su tema, ya encontraron el instrumento, ya recolectaron la información, ahora lo que corresponde es realmente poder obtener o poder analizar e interpretar esos datos que se nos están planteando. Bien, pues bueno, sin más preámbulo, iniciaremos ya directamente a construir y voy a retomar elementos que se revisaron de la sesión pasada para ir construyendo primero una base, una mascarilla y posteriormente una base de datos.
En esta cuestión, para construir una mascarilla, es decir, donde yo voy a capturar mis preguntas, pues por ejemplo, aquí yo les comentaba que vamos a trabajar en lo que es lista de variables y está el nombre, el tipo, la anchura, los decimales, la etiqueta, los valores perdidos, así también como la alineación propiamente. En ese sentido, primero tenemos que considerar qué tipo de variable estamos nosotros utilizando. Si es una variable numérica o una variable categórica o cualitativa. Bien, vamos a suponer que la primera pregunta que ya le realicé al participante es la edad. Entonces coloco la palabra edad y le doy enter. Y en automático todos estos datos me aparecen. Pero vamos a enfocarnos hasta esta parte de valores. Bien, la edad, si yo le pregunto a alguno de ustedes su edad, me va a decir 20, 30, 40, 50, 60, 80, hasta la edad que tenga el participante. Y entonces no estoy manejando decimales porque no le estoy preguntando que me diga años y meses, sino que sea un número cerrado. Y entonces me va a decir el participante, tengo 34 años. Entonces, en función de esa primera pregunta, ¿requiero decimales? No, no requiero. Por lo tanto, en decimales le voy a colocar 0. En la anchura se refiere a cuántos espacios requiero yo para poder colocar la respuesta de un participante. En este caso, si yo le pregunto al sujeto cuántos años tiene, lo máximo que me puede decir es, por ejemplo, 100. Y para que yo coloque el 100 necesito 3 espacios, para el 1, para el 0 y para el 0. Y entonces la anchura, yo aquí ya la pudiera dejar en 3. Y lo demás queda perfectamente así como lo da el programa. La segunda pregunta que yo le puedo realizar al participante puede ser sexo. Y le doy enter nuevamente. ¿Utilizo decimales para el sexo? No, por lo tanto, también es 0. Y la anchura, ¿cuántos espacios necesito para poder colocar la respuesta? En este caso, si yo le pregunto al participante su sexo, puede ser hombre o mujer, ni medio hombre ni media mujer, entonces solamente me va a dar una respuesta. Por lo tanto, requiero solamente una anchura como tal. Y entonces coloco 1. Bien, pero aquí va a pasar algo muy interesante. ¿Por qué le puse 1? Si ustedes me dicen, a ver, maestro, pero si yo le pongo mujer, utilizo 5 espacios. Si yo le pongo hombre, voy a utilizar más espacios. Entonces, recuerden que vamos a realizar algo que le vamos a llamar codificación. Cuando yo trabajo con el SPSS, el análisis lo voy a llevar específicamente a través de números. Entonces voy a hacer como un libro de códigos. Eso implica que, por ejemplo, para el sexo, 1 va a ser hombre y 2 va a ser mujer. Y entonces aquí en etiqueta se refiere al nombre completo de la pregunta. Entonces, sexo de los participantes. Y en el siguiente, que son valores, si yo me posiciono ahí y en la esquina, voy a colocar, le doy clic y me va a generar en automático este cuadro de diálogo. Y por ejemplo, yo dije que 1 va a ser hombre y 2 va a ser mujer. Entonces le doy valor 1 para hombre y 2, le doy añadir, le doy 2 para mujer y le doy añadir. Y entonces le doy a aceptar. Yo ya le dije al participante, o bueno, cuando yo capture los datos, el participante va a decir, ¿es hombre? Ah, pues bueno, ya sé que tendré que colocar 1. ¿Es mujer? Ya sé que tendré que colocar 2. Eso les sugiero que cuando empiecen a capturar, realicen este libro de códigos que les permita a ustedes poder identificar esa codificación. En un primer momento resulta complicado, se los puedo decir, resulta complicado, pero posterior a que ustedes estén ya familiarizados específicamente con los códigos, eso resulta un poco más fácil. Bien, ahora,
Puede ser también la otra parte, si yo le pregunto al participante su estado civil. Recuerden que aquí el nombre no nos permite puntos, no nos permite comas y nos permite guiones, y podemos utilizar un nombre corto para que yo pueda identificar la pregunta. Si yo le pregunto estado civil, puedo colocar Edo, estado, guión bajo, civil. Y entonces le doy Enter y volvemos a aplicar lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Aquí le ponemos estado civil en etiqueta de los participantes. Y entonces, en decimales, si yo le pregunto el estado civil al participante, puede ser soltero, casado, viudo, divorciado o unión libre. Puedo tener 5 respuestas, pero solamente me va a dar una. Entonces, ¿requiero decimales? No, no requiero. Requiero, en este caso, la hechura. ¿Cuántos espacios requiero yo para que me pueda dar una respuesta? Simplemente 1. Y entonces vuelvo a colocar aquí en valores las opciones que yo tengo. 1, por ejemplo, puede ser soltero. 2, unión libre. 3, divorciado. Y 4, viudo, por ejemplo. ¿Sí? Y 5, casado. Y entonces ya las agrego y le doy a aceptar. Bien, estas preguntas sociodemográficas, por lo regular nosotros las diseñamos de acuerdo a los fines de la propia investigación. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos ya una escala, un instrumento que ha sido validado previamente? Es decir, por ejemplo, yo les mencionaba que vamos a utilizar en esta sesión algo que tiene que ver con la cuestión de funcionalidad familiar. Entonces, si yo voy a hablar de funcionalidad familiar, tuve que haber retomado alguna escala previamente diseñada, previamente elaborada, y para ello, por ejemplo, voy a suponer que mi escala tiene de manera muy particular 14, 14 preguntas. Voy a detener esta parte para que pueda compartirles otra pantalla. Bien, en este entendido, pues yo, si ahí logran visualizar el documento, yo les coloco aquí que el instrumento utilizado de manera muy particular es el instrumento de funcionalidad familiar, que tiene 14 situaciones que pueden ocurrir a una o no, pueden ocurrir o no a una determinada familia. Consiste en 7 factores, es decir, las 14 preguntas están divididas en 7 subescalas o en 7 categorías. Dentro de ellas, por ejemplo, encontramos la cohesión, la armonía, la comunicación, la permeabilidad, la afectividad, los roles y la adaptabilidad. Cada una de ellas está constituida por 2 preguntas. Por ejemplo, cohesión es pregunta 1 y 8. Armonía, pregunta 2 y 3. Estas preguntas, cuando nosotros realizamos investigación, no las estoy inventando, no estoy clasificándolas yo de manera arbitraria, no, al contrario, estoy retomando ya algunos conceptos o algunas escalas eh, que podamos nosotros definir y que ya nosotros hayamos utilizado directamente en otras investigaciones previas. Por eso resulta interesante que cuando nosotros vamos a realizar investigación tengamos conocimiento sobre qué escalas se han utilizado. Entonces, y los expertos en el tema van a ser cada uno de ustedes. Por eso resulta interesante que conozcan cómo van a medir cada una de las variables. Yo se los presento aquí,
Es un trabajo que se realizó y entonces sé que la escala de funcionalidad familiar tiene 14 preguntas, tiene 7 subescalas y cada una está integrada por 2 preguntas. Bien, esta es la primera parte que necesitamos conocer cuando realizamos investigación. Pero también necesitamos saber cómo se interpretan esas escalas. Y me dice aquí, para cada una de las afirmaciones existe una escala de 5 opciones de respuesta. Es decir, que para cada una de las preguntas voy a tener 5 respuestas, donde es una puntuación de menor a mayor, donde casi nunca 1 punto, pocas veces 2 puntos, a veces 3 puntos, muchas veces 4 puntos y casi siempre 5 puntos. Entonces, las opciones de respuesta oscilan de alguna manera de 1 hasta 5 puntos. Y entonces, para que yo pueda tener una adecuada interpretación, me dice, para su interpretación, se suman cada uno de los puntajes obtenidos, es decir, voy a sumar cada una de las preguntas. Lo que implica que si todo un participante me contestara todas las 14 preguntas en uno, pues mi puntaje mínimo a obtener serían 14, porque todas me las contestó en uno. Ahora bien, si mi participante me contestó todas las preguntas en número 5, el puntaje máximo a obtener, en este caso, sería 70 puntos. Eso también, esa forma de interpretación se las dan los propios instrumentos. No es algo que ustedes inventen, sino es algo que ya está previamente definido. Y entonces, el cuestionario, la escala que estemos utilizando también ya tiene puntos previamente definidos y nos dice, para su interpretación, se suman cada uno de los puntajes obtenidos a una puntuación mínima de 14 y máxima de 70, como ya les había explicado. Y por lo tanto, personas que tienen puntuaciones de 14 a 27 indican que es una familia severamente disfuncional. Personas que tienen de 28 a 42 es una familia disfuncional. Familias de 43 a 46 es una familia moderadamente funcional. Y de 57 a 70 es una familia funcional. No lo estoy inventando, sino es algo que ya está previamente establecido. Por eso, vuelvo a insistir, que cuando nosotros realizamos investigación tenemos que tener conocimiento sobre estas formas de cómo se interpreta nuestra escala. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque estas preguntas yo las voy a trasladar al SPSS. Aquí están las preguntas, por ejemplo, la primera, que se llama cohesión, dice, se toman decisiones para cosas importantes en familia. Cuando alguien de la familia tiene problemas, los demás lo ayudan. Y tengo en este caso, pues las 5 preguntas, las 5 opciones de respuesta que yo tenía. Nunca, pocas veces, a veces, muchas veces, casi siempre. Y entonces, para que yo pueda llegar a esta parte, necesito trabajarlo en el SPSS. Bien, dejo de compartir nuevamente esta pantalla y me voy a directamente con el SPSS. Bien, como nosotros ya se supone que empezamos a trabajar con una base de datos o una mascarilla, que fue la primera parte, oh sorpresa, aquí ya la tenemos de alguna manera realizada, finalizada. Es decir, pregunté edad, ocupación, semestre, religión, deporte, relación con la familia, relación con los amigos, relación con los vecinos, su estado de salud, si presenta diabetes, si presenta hipertensión y las 14 preguntas de funcionalidad familiar. Aquí están las preguntas y si nos damos de este lado, pues ya están las opciones de respuesta donde dice nunca, pocas veces, a veces, muchas veces, casi siempre. Y entonces, a esto le vamos a llamar que es una mascarilla directamente.
¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue es llevar a cabo la recolección de la información. ¿Y a qué me refiero con recolección de la información? Si ustedes recuerdan, estamos trabajando en esta parte, dice, de vista de variables, donde yo estoy colocando todas y cada una de las preguntas que estoy utilizando para mi investigación. Pero, oh sorpresa, ya capturé las preguntas. Si ustedes recuerdan, ¿cuántas preguntas tenemos de funcionalidad familiar? Tenemos 14 y están en la parte de arriba. Funcionalidad familiar 1, 2, 3, 4 hasta la pregunta 14. Y entonces en la parte superior van a aparecer todas y cada una de las preguntas que nosotros estamos realizando. Y así, en este caso, con los participantes. En este caso, para ejemplo, tenemos nosotros 150 participantes, ¿sí? Entonces, si yo aquí en esta pestañita, que también ya lo habíamos visto en la sesión pasada, nos vamos a etiqueta de valor, le damos clic, me coloca las opciones de respuesta que dieron los participantes. Si yo le doy nuevamente clic, me dan los números. Pero para poder llegar a esta parte, pues necesito tener conocimiento de cómo lo vamos a capturar. Hasta este momento no hemos hecho ningún análisis, simplemente pasamos de tener una mascarilla a una base de datos. Entonces, ahora lo que compete es empezar directamente con el análisis estadístico. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a esta parte. Tal vez van a tener muchas dudas, muchas inquietudes en función de este proceso, pero es cuestión de llevarlo directamente a la práctica para poder comprender esta parte. No sé si existe algún comentario al respecto o estamos bien. Bien. Entonces, lo que corresponde a esta parte, pues ya tenemos nuestros 150 participantes. Aquí lo tenemos para fines de esta investigación. Hablamos sobre funcionalidad familiar, pero los datos, esta tabla por sí, esta base de datos así, simple, no me dice nada. Al contrario, tengo que interpretarla, tengo que saber cómo analizar la información propiamente. Bien, para ello vamos a utilizar algo que le vamos a llamar, si ustedes recuerdan en la parte de la estadística, le vamos a llamar estadística descriptiva, media, mediana, moda, frecuencias, proporciones, estadística descriptiva, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Cabe señalar que existen fórmulas para poder realizar estos cálculos, pero el SPSS nos facilita muchas cosas. Bien, si yo en este momento les pidiera que me dijeran cuántas personas profesan una religión en el entendido de que es sí y no, y son 150, pues sería fácil, ¿no? Porque tal vez tenemos 150 participantes y resulta fácil poder contabilizar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 200, 300, 500, hasta 1000 participantes? Esto resulta un poco más complejo, entonces no podríamos contabilizarlos de una manera más fácil. Lo primero que yo les recomiendo que cuando tengamos una base como la que tengo yo ahorita es nos vayamos a un análisis básico. Y entonces el análisis básico ¿en qué consiste? Nos vamos a la pestaña superior que dice analizar, a la pestaña que dice estadísticos descriptivos y le vamos a pedir frecuencias. ¿De qué? De todo. De todo esto selecciono las variables que están acá, me posiciono acá y las voy seleccionando. Todas y cada una de ellas. Y las paso a este recuadro que está acá, que está en blanco, las paso y le doy a aceptar. Simplemente voy a hacer un análisis de frecuencias. Bien. Y entonces el programa me da una hoja de resultados, que resulta ser esta.
No sé si ahí sí logran visualizar esta hoja de resultados. Bien. Y me dice que tengo cuántos participantes. ¿Qué edad tienes? Tengo participantes de 19, 20, 21, 22, 23 hasta 32 años. Y es lo que yo logro visualizar en esta tabla de manera muy particular. Ocupación, cuántos estudian, cuántos trabajan, cuántos estudian y trabajan. El semestre que están cursando, cuántos profesan una religión, la relación con sus amigos, cómo es, la relación con su familia, la relación con sus vecinos, cómo consideran su estado de salud, si alguno de sus padres tiene diabetes mellitus, tiene hipertensión, y aquí vienen todas y cada una de las preguntas de la subescala. Si lo recuerdan, hablamos de funcionalidad familiar, y ahí están. Ya hicimos nuestro análisis de script, es decir, identificar cómo está nuestra población. Y para eso, vuelvo a reiterar, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y entonces en frecuencias agrego todas y cada una de esas variables que yo estoy analizando. Bien, eso ya está, ya lo tenemos, ya lo hicimos. ¿Qué corresponde ahora? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, la edad es una variable numérica. Y pues si yo en este momento reportara la edad, pues tendré que colocar cuántas personas de 19 hasta llegar hasta el 32 de manera muy puntual. Pero resulta interesante que para la edad o para variables numéricas, lo que vamos a calcular son medidas de tendencia central, lo que es media, mediana, moda, desviación, valor mínimo, valor máximo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Fácil y sencillo. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, pero de este lado solamente voy a dejar la variable numérica, que en este caso es la edad, perdón. Me voy acá a la parte donde dice estadísticos y me va a generar en automático esta pestaña. Y entonces aquí me dice tendencia central. Y yo les decía que tenemos que ver medidas de tendencia central. Media la seleccionamos, mediana, moda, desviación típica, valor mínimo y valor máximo. Y le damos continuar. ¿Y qué creen? Le damos aceptar aquí. Y en automático el sistema, la plataforma, me va a generar estos resultados, y lo cual pues nos facilita mucho. Y entonces yo aquí tengo que de la edad, la media de edad de los participantes es de 21.89, la mediana de 21, la moda de 20, la desviación típica de 20.057, el valor mínimo que tengo del conjunto de datos es 19 y el valor máximo es de 32. Ya obtuve frecuencias y medidas de tendencia, etc. Bien. Otra de las herramientas que tenemos que hacer cuando utilicemos el programa estadístico es reportar la confiabilidad de los instrumentos. Y una de las formas es reportando directamente el alfa de Cronbach. Tal vez lo han escuchado cuando utilizamos un instrumento que se ha utilizado, pues debemos de reportar esta confiabilidad. ¿Cómo vamos a calcular la confiabilidad? Nos vamos directamente a los aspectos, nuevamente, analizar, y donde dice escala, análisis de fiabilidad, seleccionamos, y yo aquí, del lado izquierdo de mi pantalla, puedo dar clic derecho y le puedo decir mostrar nombre de la variable. Y aquí me va a aparecer el nombre corto, si ustedes recuerdan cuando creamos una base, el nombre corto directamente de la variable. Entonces yo lo que quiero es que la confiabilidad se va a utilizar simplemente para los cuestionarios que ya están previamente diseñados. En este caso yo les mencionaba que en nuestro ejemplo aplica la funcionalidad familiar, y aquí está funcionalidad familiar 1, 2, 3, las 14 preguntas. Voy a seleccionar las 14 preguntas
de funcionalidad familiar y las voy a pasar al recuadro que dice elementos. Y entonces aquí ya me dice modelo alfa. Quiero saber el alfa de Cronbach y simplemente le doy a aceptar. Y tenemos al finalizar esta tabla, la parte de abajo de los resultados, si ustedes logran visualizar, me dice alfa de Cronbach de 0.91. Debe de ser lo más cercano a 1 o de 0.70 hasta 1. Entre más se acerca a 1, pues mayor es la confiabilidad que tiene la escala. Es decir, que está evaluando realmente para la variable para la cual fue diseñada. Entonces, ese es otro de los elementos que utilizamos por lo regular para al momento pues de realizar investigación directamente. Otro de los elementos que también al momento de realizar la parte del análisis estadístico es aquello que está vinculado directamente con las, ya vimos frecuencias y proporciones, medidas de tendencia central, en este caso la confiabilidad de un instrumento, pero ahora, si ustedes recuerdan, cuando yo les presenté el documento en Word, voy a compartir nuevamente el documento en Word. El documento decía, ¿qué decía aquí? Me dice, para cada una de las afirmaciones existe una escala de respuesta. Si se tiene mayor calificación, bueno, se obtiene una calificación en puntos de menor a mayor, y la puntuación mínima que yo puedo obtener es de 14 y la máxima de 14 puntos. Si tomamos eso y lo aplicamos directamente a la base de datos que ya tenemos diseñada, ¿qué sería? Mi participante 1, en este caso tendría que sumarle las respuestas que me dio de F1, F2 hasta F14. Desde aquí hasta acá. Le voy a cambiar aquí, ya saben cómo cambiar en la parte superior. Sumaría 5 más 4 más 4 más 5 más 3 más 3 más 3 más 5 más 5 más 2 más 3 más 3 más 4 más 5. Y lo sumamos. Pero en este caso tengo 150 personas. Y tal vez resultaría fácil poderlo hacer. Porque son pocas personas. Y dos, porque son pocos los reactivos que podemos utilizar. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera 1000 participantes? Esto se volvería un poco más complejo y sería mucho más difícil para cada uno de nosotros, pero pues lo podríamos hacer también. Pero bueno, algo que también nos apoye directamente el SPSS es que nos puede ayudar y nos puede facilitar directamente en este proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a calcular a este procedimiento que vamos a hacer, le vamos a llamar sumatorias. Es decir, quiero saber cuál fue el puntaje que obtuvo cada estudiante en función de las respuestas que dio de la escala de funcionalidad familiar. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a la parte que dice transformar, y le vamos a dar calcular variable. Y entonces me va a aparecer este recuadro y lo que yo quiero es la suma de estas preguntas. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Primero dice variable de destino. Tengo que cambiarle o tengo que darle un nombre a esta escala que tenemos. Entonces yo le voy como es funcionalidad familiar y es la sumatoria, le vamos a poner suma guión bajo funcionalidad familiar, y la funcionalidad familiar la represento con dos Fs. Y entonces, aquí donde dice grupo de funciones, le doy todo y voy a buscar una función. En la parte dice funciones y variables especiales,
una función que le vamos a llamar sum. Sum, S-U-M. La buscamos, la buscamos, la buscamos. Sum, 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 sum. Aquí la tenemos. Y le damos doble clic. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte superior me apareció la función y dice sum, paréntesis, signo de interrogación, coma, signo de interrogación y paréntesis. ¿Qué significa esto? Que ahora yo tengo que colocar todas y cada una de esas preguntas que tengo dentro de los paréntesis separados por una coma. Y entonces, inicio este zoom, abro el paréntesis y sobre la primera pregunta de funcionalidad familiar, que es 1, le doy doble clic y en automático aparece en la parte superior. Coloco una coma, la 2, una coma, la 3, una coma, la 4, una coma, la 5, coma, 6, coma, 7, coma, 8, coma, 9, 10, 11, 12, 13, y 14, Al finalizar, ya no pongo coma porque lo que voy a hacer es cerrar la función. Y entonces lo que voy a colocar simplemente es cerrar el paréntesis. Y le doy a aceptar. Y ustedes dirán, sí, ¿y dónde se fue? Bueno, voy a empezar a compartir nuevamente pantalla. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la base de datos que teníamos. Y hasta el final, como le pedí que me calculara una nueva variable, aquí la tengo. Ya me calculó el puntaje de cada uno de los participantes. Y eso resulta interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que, ya nos facilitó el trabajo de cada una de estas. Es decir, ya no hay necesidad de que nosotros realicemos la suma de manera individual, sino al contrario, el programa nos los da de manera muy puntual. Entonces, ya lo que acabamos de hacer se llama sumatoria. Obtuve el puntaje que cada una de las subescalas tiene, o en este caso, que cada una de las preguntas, la respuesta que dio cada uno de los participantes a cada una de las preguntas, y el participante 1, pues obtuvo 54 puntos, y, perdón, si nos regresamos a la parte superior, 54, 52, 51, 51, 70, 37 y así sucesivamente. Bien, a esto que acabamos de hacer, pues tenemos nosotros la oportunidad de llamarle sumatoria, es decir, el puntaje que obtuvieron cada uno de estos. Pero bueno, si ustedes recuerdan el documento en Word que les coloqué o que les puse, les compartí la pantalla, decía que existe una forma de interpretar esta parte. Esto, si ustedes recuerdan en las puntuaciones, voy a detener nuevamente esta parte y voy a compartir nuevamente. Aquí. Si ustedes recuerdan, me dice que personas que tienen, ¿sí?, el puntaje mínimo es 14 y el máximo 70. Personas que tienen de 14 a 27 tienen una familia severamente disfuncional. La segunda me dice que de 28 a 42 existe una familia disfuncional. Y de 43 a 56 tenemos que es una familia moderadamente funcional. Y de 57 a 70 tenemos una familia funcional. Esto
Si ustedes recuerdan, yo les comentaba que el primer participante, ¿qué puntaje obtuvo? Y obtuvo 54. Y entonces, ¿dónde quedaría ubicado el primer participante? 54. Quedaría en una familia moderadamente funcional en esta escala. Pero eso lo tengo que hacer con cada uno de los participantes. En este caso, vuelvo a insistir, son 150 participantes, por lo cual resultaría fácil de contabilizar o de ubicarlos en este punto. Pero bueno, hagámoslo directamente en el SPSS. Volvemos al programa. Y entonces, esta es la base de datos. Vamos a calcular, vamos a transformar, en este caso, esta variable, que es una variable numérica, a una variable categórica. Y entonces, esa variable categórica nos va a permitir a nosotros ubicar en dónde están cada uno de los participantes. Bien. Resulta fácil, ¿eh? Es mucho más fácil de lo que ustedes se pueden imaginar. Y resulta muy interesante poder tener conocimiento sobre ello para que podamos nosotros tener que todo esto sea mucho más fácil. Bien, nos vamos entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a transformar esta variable en las categorías, como lo acabamos de ver en el documento. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Nos vamos a la parte de transformar, recodificar en distinta variable. Y entonces, de este lado, selecciono la variable que yo voy a transformar. En este caso es la sumatoria de funcionalidad familiar, que es suma FF. Le doy doble clic y se va a pasar acá, si se dieron cuenta, de manera automática. Pero yo necesito colocarle un nombre, algo diferente, algo de lo que le identifique que no es la variable normal, sino al contrario, que es la que estamos recodificando. Y entonces aquí nombre le voy a decir que es funcionalidad familiar, FF-CATE. ¿A qué me refiero con CATE? Con categórica, lo ponemos completo, categórica. Y simplemente le voy a dar cambiar en esta parte, cambiar. Y si se dan cuenta en el recuadro que está en la parte del medio, pues ya se nos cambió, dice suma FF, la voy a cambiar a funcionalidad familiar categórica. Pero ahora tengo que integrar los puntos de corte que ya tiene la propia escala. ¿Y eso dónde lo voy a hacer? Aquí, donde dice valores antiguos y nuevos. Le doy clic y me dice entonces, si ustedes recuerdan, el valor mínimo es 14 y de 14 y habilito la pestañita que dice rango, le digo que personas que se ubiquen desde el 14 hasta el 27 van a corresponder a la categoría número 1, que en términos prácticos sería severamente disfuncional, pero aquí no puedo agregar los nombres. Recuerden que eso se agrega en la pestaña que dice vista de variables, donde dice las opciones de respuesta que podemos obtener. Yo aquí voy a agregar un número, entonces sería funcionalidad familiar. El 1 es funcionalidad familiar. Le estoy diciendo que de 14 a 27 corresponden a la categoría 1. La segunda es de 28, como lo vimos, hasta 42. Corresponde a la categoría número 2. De la 43 propiamente hasta la 56 corresponden a la categoría número 3. Y de la 57 hasta el valor máximo, ¿cuál es el valor máximo que podemos obtener? En este caso corresponde al 70, corresponde a mi categoría número 4. Y le doy añadir, le doy continuar y le doy simplemente a aceptar. Y entonces, si ustedes logran visualizar en la tabla,
o en el SPSS, ya me hizo la clasificación. Ya me dijo que el participante 1 está en la 3, el participante, en este caso 18, está en el 1, el participante 61 está en el 4. Ya me los clasificó sin necesidad que yo realice un trámite. Bien, ahora, si ustedes recuerdan, solamente agregamos el valor. Si yo me posiciono en la parte superior y le intento cambiar, no me da ningún valor, ¿por qué? Ninguna etiqueta, ¿por qué? Porque no lo hemos colocado. Entonces, nos vamos a vista de variables, al finalizar, y si buscan aquí le podemos agregar funcionalidad familiar, categórico, ¿sí? Y aquí donde dice valores, recuerden que le agregamos 1, 2, 3 y 4. Y entonces le digo que el valor 1 corresponde a la respuesta que dice severamente disfuncional y le doy a añadir. La categoría 2, familia disfuncional. Perdón, aquí es 2. Abajo en etiqueta es familia disfuncional. 3, moderadamente funcional. Y 4, familia funcional. Y le doy añadir y simplemente ya agregué las opciones de respuesta, las cuales van a ser sustituidas y pues bueno, ahora simplemente le voy a dar a aceptar. Y bueno, me regreso a lo que es vista de datos. Y si ustedes se dan cuenta y me posiciono en la parte superior donde dice 1A, le doy ahí y ya me las clasificó. Ya lo hizo, ya no solamente en números, sino también en la categoría que tenemos. No sé si hasta aquí existe alguna duda o algún comentario. Yo entiendo que es mucha información o esta habilidad que se tiene que desarrollar, pero poco a poco la vamos a ir desarrollando. Bien, ¿qué hemos visto? Frecuencias y proporciones, medidas de tendencia central, lo que es media, mediana y moda. Hemos visto también, en este caso, cómo calcular una sumatoria, es decir, el puntaje directamente de una escala. Hemos visto también cómo convertir, en este caso, este puntaje que tenemos acá a una variable categórica. Y ahora, lo que nos corresponde específicamente es que lo que queremos es realizar tablas de contingencia o tablas de 2x2. Es decir, en esta base de datos que yo tengo acá, quiero saber cuántas personas de las que estudian y trabajan, que tengo aquí que dice ocupación, las que estudian, trabajan o estudian y trabajan, tienen o cómo se distribuye la parte de la funcionalidad familiar. Para ello vamos a utilizar unas tablas de contingencia. Para poder utilizar las tablas de contingencia, tenemos que utilizar variables categóricas. En este caso, la ocupación, que es la que queremos nosotros utilizar, acá, tenemos estudia, trabaja o estudia y trabaja propiamente. Y por el otro lado acá tenemos si es una familia funcional, moderadamente funcional, severamente disfuncional o una familia disfuncional.
Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a la parte de analizar tablas. Tabla es descriptivos, analizar descriptivos, tablas de contingencia. Y entonces, yo lo que quiero es visualizar la cuestión de la ocupación en filas y quiero la funcionalidad familiar en columnas. Y simple, el programa me va a hacer esa clasificación, y me va a hacer esa clasificación y lo que tengo que hacer es darle simplemente a aceptar. Y voy a compartir los resultados para que logren ver. Bien. Vean, en la parte de abajo me dijo que realizó una tabla de contingencia para ocupación y funcionalidad familiar. De los que estudian nada más, 4 están ubicados en una familia severamente disfuncional, 22 en disfuncional, 31 en moderadamente funcional y familia funcional 16. Ahora bien, de los que estudian y trabajan, de los que trabajan, por ejemplo, 8 tienen familia disfuncional, 15 moderadamente funcional y 9 familia funcional. De los que estudian y trabajan, 3 en severamente disfuncional, 11 en familia disfuncional, 22 en moderadamente funcional y 9 en familia directamente funcional. Entonces, tenemos que tener en consideración estos elementos para que podamos nosotros tener claridad sobre qué es lo que vamos a realizar. Por eso vuelvo a insistir que lo que corresponde es que tengamos conocimiento sobre la propia escala que vayamos a utilizar. Entonces, esta herramienta que trabajamos, que es una tabla de contingencia o una tabla de 2x2, pues lo acabamos de hacer. Pero a esta tabla le podemos dar un plus. Y un plus me refiero a utilizar otra prueba estadística que le vamos a llamar prueba de chi cuadrada, que busca diferencias estadísticamente significativas entre variables categóricas. ¿Y cuándo un valor es significativo? Cuando existe un valor de P menor a 0.05. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues fácil y sencillo. El mismo procedimiento que ya hicimos, analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, y donde dice estadísticos del lado derecho de mi pantalla, simplemente vamos a seleccionar la parte de chi cuadrado. Y le voy a dar continuar y aceptar. Y entonces me volvió a dar la misma tabla, pero con otra prueba en la parte inferior. Y me dijo que el valor de la chi cuadrada es de 3.248 con 6 grados de libertad, pero que el valor de significancia, que es el primero, es de 0.77 y por lo tanto no se cumple o no existen diferencias estadísticamente significativas. ¿A qué me refiero estadísticamente significativas? Que el valor de P no es menor de 0.05. Y entonces, ¿por qué no es menor de 0.05? Porque el valor porque el valor que tenemos es de 0.77 y se estima que sea un valor de 0.05, menor de 0.05. Entonces, pues sí es mayor y no hay diferencias. Bien, otra de las herramientas que también nos da el SPSS es que podemos realizar tipos de gráficas. Por ejemplo, si yo quisiera saber
los tipos de familia, que ya hice la clasificación, si ustedes recuerdan, pero ahora hay una gráfica circular o una gráfica de barras, lo podemos hacer. ¿Y cómo? Pues fácil y sencillo. En la parte superior existe una pestañita que dice gráficos, generador de gráficos, y en automático me aparece esta ventana o esta pestaña, como ustedes le quieran llamar. En la parte de abajo me aparecen los tipos de gráficos que yo pues necesito o que puedo utilizar con mucho mayor facilidad. Pues entonces yo en este momento lo que requiero es que sea una gráfica de barras, esta amarilla, y simplemente le doy doble clic sobre ello. Y entonces, en la parte inferior, voy a colocar en el eje de las X, voy a colocar el nombre de la variable que quiero presentar en una gráfica. ¿Y a cuál gráfica, a cuál variable me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo directamente a la que hicimos de clasificación. No sé si ustedes lo recuerdan, donde clasificamos en una familia funcional, moderadamente disfuncional y toda esa parte. Nos vamos, que es la última, familia funcional categórica. La selecciono y la arrastro al eje de las X. Y entonces, simplemente le doy a aceptar. Y, oh sorpresa, el SPSS ya también me da este tipo de gráficas. Entonces, la tenemos ahí, es una gráfica, pues, de barras. Ahora, si yo quisiera hacer una gráfica circular, pues lo podemos hacer también. Gráficos, generador de gráficos, aceptar. Y ahora voy a hacer gráfica de sectores. Y me aparece en automática esto, le doy doble clic, pero ahora la que quiero es ocupación y la arrastro hacia el eje de la X y le doy a aceptar y vea, ya me dio esta parte. Bien, entonces, frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central, tablas de contingencia, prueba de chi cuadrada y gráficos. Pero ojo, cuando nosotros obtenemos una tabla de frecuencias, por ejemplo, me voy a analizar nuevamente frecuencias, y coloco, voy a quitarle aquí estadísticos porque las medidas de tendencia central no las voy a utilizar. Continuar. Quiero esta de funcionalidad familiar. Acá le doy a aceptar. Bien. Severamente disfuncional, tengo 7 sujetos que equivalen al 4.7. Familia disfuncional, 41, que equivale al 27.3. Moderadamente funcional, que son 68 y equivale al 43.5. Y familia funcional, que equivale específicamente a eh, que equivale a 22.7. Bien, pero cuando nosotros presentamos estos resultados, no los puedo presentar así como me los está dando el programa. Al contrario, tengo que editar esa tabla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, recomendación que yo les doy es que podamos nosotros copiar esa tabla. Nos la vamos a llevar a Word de manera muy particular. Déjenme volver a compartir pantalla. Pero el documento en Word. Bien. Y entonces yo lo que hice simplemente fue copiar esta tabla a un documento en Word. Y si se dan cuenta, pues cuando yo presento una tabla, no la puedo presentar de esta manera. Si observan a simple vista, ya puedo identificar un error.
porque en lugar de que se haya escrito funcionalidad, escribí funcionalidad. Entonces la corrijo, categórico lleva acento, y entonces algo que yo les recomiendo es que las tablas van a sufrir modificaciones. ¿Por qué? Porque yo no las puedo presentar así como están directamente, no puedo. ¿Por qué? Porque el formato APA, el formato Vancouver, nos las piden de manera muy particular, y entonces tenemos que realizar ajustes para que cumplan con todos los criterios que se están estableciendo. Bien, me posiciono aquí donde está esta crucecita, y me voy a diseño y le doy esta que es la primera. Y me muestra cómo está la gráfica, perdón, la tabla. Entonces, esta parte de acá la voy a mover a la parte inferior y ahorita les digo por qué. Porque necesito eliminar esta columna, esta parte, esta celda la tengo que dividir porque así no me funciona, no me permite realizar ciertos movimientos. O sea, esta. Entonces le voy a dar disposición, dividir celdas en dos, ¿ok? Recorro esta hacia acá, y entonces lo que voy a hacer es eliminar esta parte, quedarme solamente con las categorías. Bien. Pero entonces toda tabla tiene que llevar un nombre, una numeración y un nombre. Sería tabla número 1, tabla 1, que sería funcionalidad familiar categórico, que es lo que yo había quitado en la parte de arriba. Lo agrego. Y entonces, lo que me va a servir a mí por lo regular al momento de presentar una tabla es la frecuencia y el porcentaje. El porcentaje válido y porcentaje acumulado por lo regular no se presenta en tablas. Lo elimino, hago un poco más larga la tabla y entonces empiezo a darle formato para que yo la pueda, para que esa tabla se vea adecuadamente, pues pertinente de acuerdo al estilo APA. Y entonces aquí le voy a poner tipo de funcionalidad. Voy a unificar el tipo de letra, en este caso, no sé, Calibri, 12. Esta parte centrada, negrita. Y aquí tengo las categorías. Esto. Entonces, hacemos los ajustes y casi tengo terminada mi tabla. Simplemente en la parte de abajo tengo que darle algunos ajustes y formato. Por ejemplo, la frecuencia por lo regular en una tabla no se va a presentar con texto, sino se va a presentar con una F, hablando estadísticamente. El porcentaje no se va a pedir con letra, sino con el símbolo que lo representa, que centramos estos datos o este conjunto de datos. Y ahora sí, recorremos ese total de manera derecha, y voy a empezar a borrar unos bordes, porque por ejemplo esta tabla la voy a hacer en función del estilo APA. Entonces borro esta línea, borro la parte inferior, esta del medio, esta también, las laterales. Y entonces, en la parte inferior puedo decir nota. Tengo que explicar. F significa frecuencia, coma, el símbolo de porcentaje implica porcentaje, coma, y N, que es mi total de la muestra, que en este caso tengo 150 participantes. N es igual a 150. Y entonces, si ustedes, ya va a depender mucho a los criterios que también tengan los propios investigadores, y eso va a permitir pues que vayan ustedes construyendo sus tablas. Por ejemplo, yo borraría esta parte y ya quedaría así. Y esta es la tabla que yo voy a entregar.
Entonces, podemos señalar que no es tan fácil como se logra analizar en el SPSS, sino al contrario, tengo que darle formato en esta parte. Entonces, ya le doy aquí esto en cursiva y listo. Esa es la tabla que yo tengo que presentar. Si lo vemos ya de manera mucho más consolidada, tenemos, por ejemplo, en el artículo que yo les estoy mostrando, vean, ya tengo escala de cohesión, armonía, tengo esta diferencia de medias, tengo la prevalencia global, toda esta parte que me permite a mí, pues, realizar un análisis mucho más minucioso. No sé si hasta aquí existe alguna duda, alguna inquietud, algún comentario al respecto. Si no, pues con esto, pues terminaríamos la sesión del día de hoy, esperando de verdad que haya sido muy gratificante, que haya sido. Yo sé que tal vez surgen muchas dudas o muchas inquietudes en función de esto, pues dado que es algo que se tiene que trabajar, se tiene que ir uno familiarizando con cada una de las escalas, con el propio programa, con las herramientas que nos ofrece, con esas pues funciones que tenemos que llevar a cabo para poder comprender directamente de qué se trata. Entonces, de mi parte sería todo. De antemano agradezco su disponibilidad, su atención, su esfuerzo a esta sesión y pues quedo pendiente ante cualquier duda, inquietud o comentario hasta el momento.